La persona que ¿quién ha impactado usted con su vida? Ahora bien, dirá usted, ¿cómo puedo yo impactar a alguien más? No tengo educación ni tampoco esas cosas. Quisiera entonces que vayamos, por favor, al Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo. Después de habernos dado las llamadas bienaventuranzas, escuche lo que nos dice a partir del versículo 13 de Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Notemos lo que dice en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Mire, Jesús no dijo, vosotros debéis ser la sal de la tierra o debéis ser la sal del mundo, sino que dijo, vosotros sois. Así que los seguidores de Jesucristo somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. O sea, tenemos una comisión, una responsabilidad de impactar, de dejar huella en la vida de la gente que nos rodea, en la gente que trabaja o está en casa con nosotros, en la gente que está en todo lugar de nuestra vida. Así es. Tenemos la responsabilidad personal de producir un impacto en esa gente, así como el impacto que tiene la sal en la comida o el impacto de la luz sobre las tinieblas. Así que pensemos un momento en la sal. Si usted le pone sal a una comida particular y no se produce ningún cambio en lo que la sal toca, de nada vale hacerlo y solo sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, con la sal sucede algo diferente. Y cuando usted la pone en una comida particular, sea la que sea, ahora ya sabe distinto. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la sal. Por eso Jesús dijo, quiero que vivan de tal manera que donde quiera que estén y donde quiera que vivan, puedan producir un cambio en cualquier cosa que toquen. Ahora bien, la sal penetra. Por ejemplo, uno puede poner una pizca de sal en algo y ¿qué sucede? Después de mezclar eso bien, todo tiene el mismo sabor. Se produce un efecto. Y su vida y la mía deben producir un efecto. Fíjese en esto. No se necesita mucho de usted y de mí para vivir una vida consagrada y producir un efecto en la vida de alguien. Todo padre que me escucha debe entender que si quiere producir un impacto en sus hijos, que pueda ayudarlos, fortalecerlos, motivarlos y animarlos por el resto de sus vidas, entonces usted tiene que hacer realidad eso en su propia vida. Cuando usted y yo vivimos una vida íntegra y Cristo es algo evidente en nuestro ser, veamos lo que pasa. Hoy en día, casi todo el mundo sufre por algo. Y la mayoría de la gente no conoce la verdad ni sabe nada acerca de la paz verdadera, ni de dónde procede dicha paz. Así que, cuando usted llega al lugar de trabajo, al lugar donde estudia o donde sea, y vive una vida de rectitud, ¿qué les dice a ellos su paz, su confianza y su seguridad? Yo se lo diré. Eso produce en ellos uno de dos sentimientos. En primer lugar, quizás haya enemistad debido a que le tienen celos y un poco de resentimiento porque quieren culparlo de lo que realmente desean en lo más profundo de su corazón. Ellos quieren lo que usted tiene. Y en segundo lugar,
alguna gente se humillará y los reconocerá. Mira, hay mucha gente demasiado orgullosa y arrogante que quizás haya sido herida en algún momento de su vida y por eso no pueden decirle: dígame, ¿cómo tiene usted esa paz? ¿Cómo puede sufrir tanto dolor y dificultad y sin embargo sonreír? ¿De dónde obtiene esa sensación de seguridad? ¿Cómo hace para sonreír aun cuando lo ha perdido todo? Vea lo que hacen su sal, su integridad y su confianza. Crean algo en la gente y les produce sed y el deseo de tener lo que usted tiene. Esa es la verdad. Y si, por ejemplo, uno tiene sed y toma agua salada, ¿qué sucederá? Le dará más sed. Esa es la razón por la que la gente, en lugar de acudir al Evangelio de Jesucristo y entender y reconocer quién es Él, se van a las drogas, lo cual produce más sed. El sexo también produce más sed, al igual que el alcohol. Y usted podría seguir con la lista de cosas que la gente hace. ¿Para qué? Para apagar la sed que es totalmente inextinguible, sin contar con Jesucristo. Mire, usted tiene en su vida al que puede apagar la sed, que es la persona de Jesucristo. Esa es la respuesta, y está ahí en su vida, la cual produce un impacto en ellos. Así que ni siquiera diga que no está impactando la vida de nadie, o lo hace para bien o para mal. Y quizás algunas de las personas que impactaron su vida, no todas lo hicieron para bien. Sin embargo, a veces tenemos que sobreponernos a eso, pero así es la sal. Piensa ahora en algo más que la sal. Se extiende. Usted le pone sal a algo y se extiende completamente. ¿Qué sucede entonces? Que usted le cuenta a alguien y él se lo cuenta a alguien más. ¿Cómo aparecieron todos estos creyentes durante cientos y cientos de años? Porque Jesús dijo en Mateo 5, versículos 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y ellos le tomaron la palabra. ¿Y qué pasó? Que se convirtieron precisamente en eso, en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Y usted y yo aún vivimos esa realidad día tras día. De igual modo, Jesús dijo en Mateo 5, versículo 14, que usted debe ser la luz del mundo. Hay mucha gente que vive sumida en la ignorancia y la oscuridad. Ahí es donde están, porque sin Cristo la persona anda en oscuridad. Es decir, el alma del hombre, el espíritu en nosotros está ya sea en la luz de Cristo o en la oscuridad. Pero a la gente que anda en oscuridad no le agrada que usted se lo diga, porque entonces le dirán cuán educados e inteligentes son y dónde han estado, lo que tienen y así por el estilo. Pero si usted está sin Cristo, anda en oscuridad. ¿Y qué hace entonces la luz? Nos muestra el camino, nos señala el sendero, pero también hace algo más, pone de manifiesto las cosas. Usted puede tomar una linterna muy pequeña y usarla en un lugar oscuro y podrá descubrir lo que hay ahí. ¿Se da cuenta? No es necesario que sea alguien especial. Usted es una luz. Fíjese, el mismo Jesús que está en mi corazón está en el suyo y en el de todo creyente. La única diferencia es esta. Nosotros determinamos cuán brillante será nuestra luz, cuán salada será nuestra conversación y cuán firme será nuestro carácter y nuestra conducta. Es decir, lo que somos y cómo vivimos. Nosotros somos lo que marcamos la diferencia. Y esa es la razón por la que Él nos advirtió que no permitamos que la sal se mezcle con cosas que la hagan perder su poder. Y el pecado en la vida de un creyente hace que pierda el impacto que Dios se propone que tenga. Mire,
Cuando yo considero la luz y lo que él expresó, es decir, que nosotros somos la luz del mundo, entonces pienso en el hecho de que la luz es pura y clara y cambia las cosas. También pone de manifiesto las cosas que usted no podría ver de otra manera y le señala el camino por donde debe andar. Piense ahora en lo que dijo Jesús en Juan 9, versículo 5. Luz soy del mundo. Y recuerda lo que dijo en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Piense en eso, en que es el camino, la verdad y la vida y también la luz de la humanidad. Pero cuando entró en escena hubo un gran choque. Y ese choque fue con los fariseos y los saduceos, como hemos dicho, porque no les agradó esa luz. Y luego amenazó al poder de Roma. Y en la época en que usted y yo vivimos se aproxima un choque entre el cristianismo y todas las otras religiones, entre el cristianismo y el ateísmo en este país entero. Así es, se aproxima un choque. Y nosotros tenemos que decidir si nos mantendremos firmes, si hablaremos fuerte, si seremos valientes o si claudicaremos. Pero ¿no es interesante lo que Dios permite que pase sin que el hombre pueda superarlo o resolverlo? Porque Dios todavía es Dios y quiere que nosotros seamos sal y luz, no importa lo que pase. Creo que una de las grandes razones por las que la iglesia de hoy es tan débil de muchas maneras es porque en algún momento decidimos que para poder ganar al mundo debíamos atraer a la gente para que entrara. Debemos parecernos más a ellos, dijimos, para que cuando vengan no se sientan incómodos. ¿Le parece eso propio de Jesús? No lo creo. ¿Y qué sucede entonces? Que se empieza a transigir. No pretendo criticar, tan solo digo que cuando uno introduce en la iglesia, fíjese bien, lo que el mundo hace, cómo habla y cómo suena, no va a ganar a nadie de esa forma. Yo he vivido lo suficiente para observar cómo la iglesia ha transigido tocante a sus convicciones con respecto a lo que es la Biblia, es decir, la infalible palabra de Dios. También hay transigencia tocante a Jesús, por lo que algunos dicen que no es el único camino solo para obtener la aprobación del mundo. Sin embargo, Él es el único camino. Así que, cuando usted compromete la verdad con el fin de ser aceptado, lo que hace es reducir tanto su luz que apenas puede verse. Y se trata de descubrir las tinieblas, no de atraerlas. Y alguien dirá, mire, no me gusta que me rechacen, tampoco a Jesús. Pero estuvo dispuesto a ser rechazado para salvar su alma por la eternidad. Por lo tanto, cuando dice vosotros sois la luz del mundo, ¿qué nos quiere decir? Que hemos de marcar la diferencia. Donde quiera que usted y yo vayamos, tenemos que brillar de alguna manera. Mire, dice usted, no creo que yo tenga el poder para hacerlo. Olvídese de eso, no se trata de lo que hace, sino de lo que es, de quién es usted. Y bien, ¿qué le hace el pecado a nuestro poder para impactar a los demás? Veamos lo que hace. Cuando usted mezcla suficiente suciedad con la sal, no se produce ningún efecto. Por ejemplo, si conoce una lámpara de queroseno, esta tiene un globo que, cuando usted lo prepara bien, obtiene una luz muy brillante mientras esté bien y limpio, que también le permite ver a lo lejos. Pero si la manipula con torpeza y hace las cosas mal, ¿qué sucede? Que la lámpara se ahuma. Y aunque todavía puede tener la misma luz, no podrá ver muy lejos porque está toda ennegrecida por el humo y el hollín. Así que, cada vez que entre el pecado en su ser, será como oscurecer el globo de su vida y como hacer que la sal o el poder en su vida se debilite.
Dios dijo en Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Mi intención es que la cambien. Y también dice ahí mismo, en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, yo me voy, pero dejo en ustedes mi propia luz para que donde quiera que vayan y con cualquiera que hablen puedan producir un impacto indeleble. Le diré algo que es muy interesante para mí. Si usted supiera cuántos jóvenes se acercan a mí en la iglesia y me dicen algo así, Doctor Stanley, mi abuela me obligó a escucharlo. ¿Y ha causado algún efecto en usted? Les pregunto. Sí, señor, me responden. Mire, ustedes saben que yo amo a todo el mundo. Pero las personas que más me impresionan por su gran poder de oración en este país son las abuelas. Yo he escuchado suficientes testimonios de jóvenes que me dicen, mi abuela hacía esto y lo otro, mi abuela me leía la Biblia y me obligaba a escucharlo a usted. He escuchado toda clase de cosas, pero una y otra vez se trata de esas abuelas. Vaya el impacto que han tenido en la vida de sus hijos y de sus nietos. Y yo le pregunto de nuevo, ¿la vida de quién está impactando usted? Ahora bien, no conozco el nombre de ninguna de ellas, pero le aseguro esto, que la luz y la sal de sus vidas han brillado y marcado la vida de sus nietos, que han pasado aquí y han dicho, solo quisiera decirle que yo empecé a escucharlo gracias a mi abuela. ¿Sabe qué es? Es el impacto, es el evangelio, es el mensaje, no la persona. Mire, hace poco conversé con una familia joven y pude ver cómo Dios ha usado a ese padre y a esa madre para impactar a sus miembros.